Hola a todos, mi nombre es Julián Urrego y el día de hoy les voy a presentar o les voy a explicar el funcionamiento del algoritmo para pintar o dibujar un círculo y una elipse en C++ utilizando la librería OpenGL. Ok, entonces comenzamos. Vamos a hacer este video un poquito más rápido. Primero las librerías, lo mismo de siempre, tenemos en todos los videos using namespace std, los valores de la ventana y click, que es una variable adicional que ahorita vamos a explicar por qué. Char p, booleanos de click, las variables globales de los puntos que tomamos, los float, que esto es para el RGB, y ya estaría. Entonces, en el main que tenemos, el main está normal, no cambiamos nada. Llamamos a display, que en display lo único que tenemos es un gflush que envía información al buffer para que se refresque constantemente. Yo siempre trabajo con glut single, entonces no me sirve el glut swap buffers, simplemente utilizo el glflash y ya estaría. Ok, tenemos la función ratón, que es la primera función que vamos a llamar, que hace algo. Entonces vamos a ratón. Entonces aquí tenemos tres casos. El primer caso es para clic izquierdo. Segundo caso, clic derecho. Tercer caso, el clic central, o mejor dicho, la ruedita. Esto es del mouse. Entonces, y esto es para el RGB. Y ya estaría. Ok, entonces el primer caso es para dibujar un círculo, una circunferencia. Entonces tenemos un comparador, click igual a false, que click es una variable global que inicializamos en false, o sea, lo que significa que no hemos tomado clics aún. Entonces cuando presionamos clic, esto se vuelve verdadero, entra, perdón, va a entrar así de primerazo. Entonces está el primer condicional, que si el botón izquierdo está presionado y bla bla bla, entonces que coordenada X y coordenada Y del mouse se capturen y las guarde en X inicial y Y inicial, que son variables globales que lo tenemos acá. Entonces pinta el pixel y ya. El click se vuelve igual a verdadero. Entonces sale el if y entra el else. Que si esto, que si no, o sea, que si esto, que si click es verdadero, pues entra acá y se vuelve falso de nuevo acá. Entonces captura coordenadas final y final. Capturamos nada más dos coordenadas porque, como podemos ver acá, esta página llamada Fisimat. Entonces a la ecuación de la circunferencia y tenemos acá lo que vendría siendo los valores y las coordenadas de una circunferencia. Entonces tenemos punto original y punto final. Entonces aquí se define el radio, se define la distancia, se define pues, para que este radio vaya girando así. Entonces lo hacemos por octantes, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, para octantes, para que sea simétrico, porque esto es lo mismo que acá pero volteado, que es lo mismo acá pero volteado, y así sucesivamente. Entonces nada, entramos a círculo. Entonces en círculo tenemos un double radio, que este radio lo despejamos de la circunferencia. Acá está la ecuación. Entonces esta es la ecuación del radio al cuadrado. La ecuación de radio normal sería este, pero la raíz cuadrada de todo esto, y ya sería eso. Entonces entramos acá y despejamos, bueno, esto es un do while. Antes de eso creamos variables tipo double, y y x, que serían los que mandamos a pintapixel, y despejamos la ecuación de la circunferencia y la dejamos en términos de y entonces tomamos y como variable dependiente y x como independiente. Entonces tenemos la raíz de todo esto y vamos calculando. Entonces un do while para que se haga una vez y comience hasta que x sea menor o igual a y. Entonces eh, esto se va calculando valores. Acá está el x más más. Entonces va avanzando, avanzando, avanzando. Y se van pintando por octantes. Entonces acá tenemos los octantes. Estos son todos los octantes. YX, XY, YX, XY de nuevo. Ah, perdón, esto es negativo. eh, Acá sería YX, XY,
y menos x, x menos y menos x, menos y menos x, al revés, yx y así. Entonces estos serían los octantes a los cuales le sumamos x inicial en la coordenada y que mandamos a pintapixel y y inicial en la coordenada y que mandamos a pintapixel. ¿Para qué es esto? Porque vamos aquí a probar de una vez el círculo. Entonces con clic izquierdo, punto inicial, punto final, ya estaría. Entonces, si no tuviéramos, si no le adicionáramos, o sea, si no le sumáramos x inicial en las x y y inicial en la y, nos pintaría desde acá, nos pintaría algo así. Tomaría desde el punto 0, 0 y lo pintaría siempre. Ok, entonces esto sería el círculo. Ahora vamos con la elipse, que para la elipse vamos a primero vamos a ratón. Entonces, este es para la línea que ya lo expliqué en un video anterior. Utilizo el DDA, ya que me parece la línea más fácil y sencilla de hacer. Además, creo yo que es la que menos memoria consume. Ok, entonces para la elipse necesitamos 3 clics. ¿Por qué? Porque aquí en Physical Lab, esta página, tenemos que tener centro, un foco, no importa cuál foco sea, acá o acá, porque los dos están a la misma distancia. Entonces se puede calcular el otro muy fácilmente. Centro, foco y un punto de la elipse. Entonces el punto es el que define qué tan ancho o alto puede estar. Ok, entonces como necesitamos 3 clics, tengo una variable click 3 que es tipo entero. No puedo hacerla con una tipo booleano porque solo es sí o no, entonces solo serían dos casos y ya. Ok, entonces cuando clic 3 sea igual a 0, si es igual a 0, pues entra y el botón está, o el botón del medio está presionado. Entonces se guarda las coordenadas inicial, o sea, ese sería el origen. Daría las coordenadas de origen y se pintaría el origen. Ok, ya esto se vuelve igual a 1, entonces ya no entra acá, sino entra acá. Y hace lo mismo comparación, toma datos de, este sería el foco. No quise cambiar las variables, pero este sería el foco, el primer foco, y esto se vuelve igual a 2. Entonces ya entra acá y vuelve a tomar coordenadas con un punto. Este sería un punto cualquiera de la elipse. Y esto se vuelve igual a 0 para que se pueda repetir. Entonces llama a elipse. Ok, ¿qué es lo que hay en elipse? Bueno, aquí tengo dos procedimientos diferentes para hacer la elipse. Uno es basado en la ecuación y el otro es basado en coseno y seno para darle la forma. Ok, entonces tenemos, necesitamos los radios, que los radios serían desde los focos, desde acá hasta el punto, o sea, desde el foco 1 hasta el punto y desde el foco 2 hasta el punto. Entonces acá tenemos foco 2 y foco X foco y Y foco. Ok, tenemos A, tenemos B, que serían los puntos, X y Y, que son las variables. Entonces a X le asignamos X origen, que sería este, el punto central. Tenemos X final, o sea, este es el X foco, que lo calculamos, simplemente sería desde acá hasta acá. Y esto sería la distancia desde el centro menos la distancia que ini sería el foco, o sea, desde el centro hasta el foco, menos el origen, o sea, menos otra vez esto. Y eso sería el foco 2. Entonces y foco 2 sería lo mismo. Y ahora tenemos que calcular los radios, que los radios se calculan despejando la la ecuación de la elipse. Entonces lo redondeamos para que nos den un valor entero, ya que lo inicializamos en tipo entero. Entonces se despeja el radio 1 y el radio 2. Entonces aquí tenemos el radio 1, que sería la raíz cuadrada de la potencia de x final, que sería del punto, menos el foco 2, que sería hasta acá. Esto elevado al cuadrado más y2, que bueno, o sea, x y y
daré la coordenada según el plano cartesiano de donde esté ubicado el foco 2. Entonces, eso sería más o menos igual para R2, pero como R2 va desde acá, entonces simplemente es inicial, que es el foco que dimos, y ya. Ok, tenemos A, que A sería este punto, la sumatoria de los radios dividido 2, porque la ecuación dice que 2 veces A es igual a la suma de los radios. Entonces simplemente despejamos esto y ya está. Hallamos B, que también es despejando de la ecuación de la elipse. Entonces la despejamos, la hallamos y listo. Entraríamos a dos comparadores o dos procesos para graficar. El primero sería mientras que x sea menor a x inicial, o sea, al foco, mientras que el punto sea menor al foco que pusimos nosotros, se grafique de esta manera, o sea, que tome y como variable dependiente y x como independiente. Ya cuando se salga de este condicional, o sea, de este while, entraría el otro en el cual tendríamos que x, o sea, desde x hasta el otro foco. Y la variable dependiente sería x y la independiente sería y, que sería desde el origen. Entonces todo esto lo mandamos a Pintelipse, o sea, mandamos las coordenadas x y y, mandamos el centro, o sea, original y original de x y lo mandamos a Pintelipse. ¿Qué tenemos en Pintelipse? Utilizamos la misma lógica del círculo, pero esta vez por cuadrantes y no por octantes. ¿Y por qué no por octantes? Porque no es simétrico, o sea, la simetría va por cuadrantes, la de los cuadrantes. Entonces tendríamos dos auxiliares, auxiliar XY y XX. Entonces a XX tenemos la coordenada X menos el origen para la distancia y la coordenada al auxiliar XY tendríamos lo mismo pero en Y. Entonces a esto le mandaríamos las coordenadas normales para que comience graficando normalmente. Después le mandaríamos la coordenada x igual y la coordenada y le mandaríamos el origen menos el auxiliar este. O sea, le mandaríamos estas coordenadas. Ahora, las otros dos cuadrantes le mandaríamos el origen menos el auxiliar x, que lo calculamos, y le mandaríamos el origen en y menos auxiliar esto. Ahora lo mismo acá, pero esta vez se le suma a Yori, o sea que sería el punto de origen en Y, se le suma el auxiliar en Y para que se grafique. Entonces vamos a hacer una demostración. Vamos a ver. Esperamos que cargue. Listo. Entonces tenemos punto, punto, punto. Ahí se graficaría. Punto, punto, punto. Se graficaría. Entonces este sería la elipse. Listo. El círculo con clic izquierdo, elipse clic derecho, ya saben. Ahí está. Y línea con clic derecho. Línea DDA. Entonces, esto sería todo por la explicación del algoritmo. Bastante, no digamos sencillo, pero hay que ponerle lógica. Hallar la simetría, las ecuaciones y buscar reflejarla en los diferentes ejes para que sea más optimizable. Entonces, esto es todo por el video. Gracias por ver.